Bienvenido, ¿cómo le va, señor Segura? Y gracias por estar con nosotros en la edición Mediodía. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Bueno, en principio, ya que acabamos de ver la nota, quisiera preguntarle pues por estas facultades que solicita el Ejecutivo, ¿no? Que va a solicitar para poder legislar en materia tributaria con la finalidad de tener precisamente ingresos adicionales para infraestructura específicamente, ha dicho el señor Franque, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes, María Jesús, gracias por la invitación. Sí, mira, en realidad es una práctica regular que los gobiernos al inicio soliciten facultades delegadas en materia tributaria al Congreso. Es decir, la materia tributaria en general, hay excepciones, pero en general requiere una norma con rango de ley y no se puede hacer por otras vías. Entonces las hace el Congreso. Entonces el Ejecutivo normalmente pide al inicio de los gobiernos esas facultades para hacer ajustes y cambios, ¿no? Entonces en ese sentido no tiene nada de extraordinario, ¿no? Ahora, no sabemos exactamente facultades en qué dentro del tributario van a pedir. Yo lo que diría es que lo recomendable sería que el pedido de facultades, porque el Congreso no las da en genérico, no dice quiero facultades tributarias y te diría haz lo que quieras, es específicamente en qué y por qué las quieres, ¿no? Entonces yo esperaría que el Congreso sea lo más específico posible en términos de la sustentación y solicitud de esas facultades para que el Congreso se las pueda dar, ¿no? Claro. Bueno, el Ejecutivo en todo caso, ¿no? Tendría que especificar detalladamente, ¿no es cierto?, en facultades tributarias en materia de qué, especifica usted. El tema, quisiera preguntarle, por ejemplo, impuestos en actividades económicamente hablando, las actividades extractivas, por ejemplo, ¿cómo se maneja ahí? Ya el gobierno ha manifestado que quiere darle más progresividad a los impuestos, ha hablado de la minería en particular. Eso ya ocurre, el 2011 se hizo un cambio, han llegado 10 años tarde la película, se hizo ese cambio, y por eso es que a los precios actuales la recaudación minera va a ser sustancialmente mayor de lo que fue en años previos. Pero igual quieren hacer algún ajuste, y para eso, entiendo, han solicitado el apoyo del área, digamos, fiscal del Fondo Monetario, el área tributaria del Fondo Monetario. Entonces, lo que tendrían que hacer es solicitar específicamente en las facultades delegadas la capacidad de hacer una propuesta legislativa para cambio de tributación en actividades extractivas, con la minería, etc. Perfecto. Hay un impuesto que se llama el impuesto especial a la minería, ¿okay? Bien. Entonces, podrían, no sé si lo que quieren es crear otro impuesto, creería que no, creería que lo que quieren es ajustar las tasas, entonces podrían solicitar facultades para modificarlas en las tasas en materia del impuesto especial a la minería, por ejemplo. ¿No? Bueno, esperaremos, ¿no? Esperaremos con esa claridad que usted nos señala en todo caso y de qué manera va a estar sustentado este pedido del Ejecutivo al pedir las facultades en materia tributaria. Quisiera preguntarle ahora la pregunta de rigor, el tema de Camisea, luego de lo señalado por el mandatario en Cajamarca y lo aclarado especialmente, Alonso, por el ministro de Economía, el señor Franque. La cabeza del MEF ha dicho que esto es masificación, en todo caso, del recurso. Debe haber usted escuchado sus declaraciones, denos su apreciación. Sí, mira, es lamentable que el presidente siga haciendo ese tipo de declaraciones. Esperemos que no tengan realmente una intención de fondo, porque ha dicho, digamos, lo ha dicho ya en el pasado y va, digamos, a contraposición de lo que ha dicho en foros internacionales, de que no se va a nacionalizar, expropiar, estatizar nada, ¿no? Y ayer lo ha dicho con todas sus letras, se ha hablado hasta de estatizar, ¿no? Es lamentable, no estoy seguro, el gobierno debería pues explicar por qué el presidente dice esas cosas cada vez que va a una plaza pública. Es saludable, por un lado, que el ministro de Economía aclare, pero en realidad es muy poco recomendable y es, digamos, extremadamente raro que ya llevemos 3 meses de gobierno y reiterativamente tengan que salir los ministros a aclarar al presidente o a aplicarle la plana al presidente. Bien que lo hagan porque lo ha hecho el presidente es tremendamente peligroso, ¿ok? Pero eso no puede seguir ocurriendo, o sea, el gobierno tiene que tener una sola voz. Eventualmente puede haber alguna discrepancia y después se resuelve internamente y después se dice, bueno, la posición va por acá. Pero eso ocurre, se expande todos los días, ¿no? Entonces, así es muy difícil que haya claridad, que se baje de incertidumbre y que se
que se perciba que va a haber reglas de juego estables, ¿no? Correcto. Las Entonces, reacciones que le han parecido, por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, una de las instancias inmediatas en la reacción va a incidir, podría incidir, no sé, en el tema del dólar, ¿no?, de la moneda norteamericana. Los gremios empresariales estarían recibiendo algún mensaje ciertamente confuso. ¿Qué le parece? Sí, mira, ya ha salido ese comunicado, o sea, digamos, es entendible, ya, si debieron, era políticamente correcto sacarlo, no esperar que si hay una aclaración. El presidente no se ha desdicho, ha sacado un tuit, pero no se desdice realmente. El ministro de Economía dice no va por este lado, pero el ministro de Economía es ministro, nada más, ¿no? O sea, su jefe está diciendo por lo menos decirlo la Premier en calidad de vocera del No, mandatario. tendría que decirlo el presidente. El presidente se tendría que salir y descartar, decir no más y nunca más repetir en una plaza pública. Lo que pasa es que, de acuerdo al foro al que va, dice una cosa. Si estoy en un foro de inversionistas, doy un discurso, un mensaje, y si voy a una plaza pública, digo exactamente lo contrario, ¿no? Y eso, nuevamente, no permite tener claridad sobre cuál va a ser el norte del gobierno, ¿no? Entonces, esos paliativos de ministros, en realidad, al final, cada vez sirven menos, ¿no? Por eso es que ha salido la Sociedad de Minería, porque es un ataque directo, no solo a ese sector, en general, a la inversión privada en el país, ¿no? Digamos, quizás se pudo haber manejado sin un comunicado, pero es entendible que lo hagan, ¿no? Claro. Y al final, digamos, todo regresa al presidente de la República, pues, que dice esas cosas que son, digamos, tremendamente, no solo peligrosas, son tremendamente destructivas para la predictibilidad de las reglas de juego en el país y por tanto la capacidad de atraer inversión privada y generar empleo, ¿no? Entonces yo creo que el gabinete tiene que sentarse con el presidente y yo no sé cuál es la dinámica, pero el presidente no puede seguir haciendo esas cosas, no debe, o sea. Ahora, recordemos que estamos frente al escenario del pedido de la confianza aún, ¿no? La fecha es el 4 de noviembre, hay un respiro, digamos, para, no sé si afinar ahí la situación, los mensajes. ¿Qué mensajes esperaría la representación nacional para este tema? Yo esperaría que salga y deslinde y diga, fue un lapsus, se me entendió mal, no, nunca vamos a necesariizar, estamos hablando de que le va a llegar a los peruanos simplemente por tener redes de ductos, ¿no? Que no haya ambigüedad ninguna absoluta sobre los términos. O sea, se puede interpretar de distintas maneras. O sea, podría interpretarse como que el presidente lo ha hecho a propósito para hincar al gobierno y buscar que no den voto de confianza, ¿no? Entonces, de nuevo, acá lo que corresponde es, si metes la pata, metes las cuatro, corresponde que lo aclares muy bien y que sea de boca del propio presidente y muy clarito, sin ambigüedades, ¿no? Lo último que queremos es una nueva crisis política, tensiones, etcétera, ¿no? Y además que comprometa, por ejemplo, el pedido de facultades tributarias, ¿no? Que ese argumento que ya no te las doy. O sea, ojo, tiene que ser muy específico el gobierno, pero el pedido de facultades, no pedir algo abierto, porque si no, el Congreso... recordemos que han habido varios temas al señor Segura, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, luego el tema del mensaje que dio vía Twitter, recordemos el señor Bellido en su momento, tenía que ver directamente con Camisea y ahora lo menciona el propio mandatario, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente estamos en un momento de espera si se da la confianza o no en el Congreso. Esta correlación de hechos, ¿cómo puede, digamos, decantar? Lo que pasa es que yo creo que le van a dar la confianza, ¿no? Pero lo hace más difícil, ¿no? Eleva la temperatura política, digamos, y eleva la incertidumbre, ¿no? Ese tipo de cambio subió un poco, reaccionó ante eso. Has visto el comunicado, tú lo has mencionado, de la Sociedad de Minería. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Salvo que realmente el presidente quiera eso. Si quiere eso, pues que lo diga y que sea él que le mena la entrada a sus ministros y que se busque ministros que se estén de acuerdo con eso. Pero no podemos tener un presidente que dice una cosa un día y dice otra cosa otro día, y va así de acuerdo a la audiencia. Expectativas de crecimiento, permítame ya preguntarle para que el tiempo no nos gane la expectativa de crecimiento 2021, 2022. Mira, 2021 lo dijo ayer el presidente del Banco Central, tenemos tal impulso antes de que tome funciones el gobierno, tan fuerte, que ya en agosto habíamos alcanzado el nivel de agosto, digamos, del 2019. Es decir, si no crece nada en la economía el resto del año, la economía reporta una mayor de 13%. O sea, han heredado una situación buenísima de lo que viene del mundo y lo que venía antes, ¿no? El próximo año es más complicado. El propio Banco Central ha dicho que la expectativa es de cero inversión privada el próximo año.
podría mejorar si es que con el cambio de gabinete, si hay políticas más claras, etcétera, podría mejorar. Correcto. Pero hoy día esa perspectiva de 4 y pico de crecimiento en 2022 se ve bastante difícil porque la inversión privada, si seguimos con estas idas y venidas... Usted ha dicho cambio de gabinete, Alonso Segura ha dicho cambio de gabinete, me pareció escucharle. ¿No? O algunos quizá debieran, algunas piezas quizá debieran replantearse. Sigue pendiente el tema de interior y educación, entiendo, también dentro de los pedidos. Sí, o sea, el cambio que hubo, ciertamente hay algunos, es un gabinete que dista mucho de lo que uno quisiera y hay algunos casos puntuales, como los que has mencionado, que son claramente cuestionables y sí deberían haber cambios, ¿no? Pero no de todo el gabinete, ¿no? Pero yo creo que el presidente tiene que pensar realmente en que tiene que tener... ¿Usted sugeriría esto antes del 4 de noviembre? Yo creo que ayudaría también, ¿no? Yo creo que ayudaría al voto de confianza. Ahora, son temas políticos, ¿no? Pero ciertamente va a haber quienes en el Congreso tengan objeciones por esa razón, ¿no? Muy bien. Al final te digo igual, salvo que haya algo pues nuevo, nuevas declaraciones pues desacertadas, acciones desacertadas, lo más probable es que le den el voto de confianza, lo cual no quita que igual estás erosionando la credibilidad del gobierno, la confianza, la instrucción, etcétera, con este tipo de declaraciones y con manteniendo cierta gente ahí en lo más alto del gobierno. Esa palabra confianza, ¿no? Que se puede traducir en riesgo país finalmente en materia económica. Gracias, Alonso Segura, muy amable por esta comunicación con la edición Mediodía. Gusto de saludarlo. El exministro de Economía estuvo con nosotros.